¿Tienen imagen? Sí, estamos viendo el Meet, doctor. Pero sí se puede ver. Ahora sí se ven las diapositivas. Bien, gracias. El tema de hoy, jóvenes, plexo sacro. Y con esto terminamos la revisión de lo que es nervios espinales. Para recordar, esta es la estructura de donde se originan las raíces conformantes de lo que es el nervio espinal. Y a su vez, después el nervio espinal tiene un ramo ventral y un ramo dorsal o posterior. En cuanto específicamente a plexo sacro, la descripción en cuanto a concepto, este plexo siempre está conformado por los ramos ventrales de esos nervios espinales. Y a diferencia de los anteriores, el plexo sacro es el más grande de todos los que tenemos en nuestra configuración neuroanatómica. Y está conformado, como les dije, por los ramos ventrales de S1, S2, S3, que se le aunan una estructura que ya lo hemos revisado en su conformación en el plexo lumbar, que es el tronco lumbosacro, que es producto de la fusión de L5 con L4. Luego, estos diferentes troncos en la conformación de este plexo, ¿qué hacen? Como que si convergiesen a la escotadura ciática mayor o agujero ciático mayor. Y antes, estos ramos ventrales salen de lo que es el canal raquídeo a través de los agujeros sacros anteriores. Ahora, en la conformación de estos cuatro ramos ventrales de S1 a S4 al que se asocia el tronco lumbosacro, también hay la participación a través de ramos comunicantes de los ganglios simpáticos a nivel de la región sacra. Y producto de la conformación de este plexo, jóvenes, tiene ramos colaterales y tiene un ramo largo. Hasta dos describen unos. Y los ramos breves o colaterales, a su vez, por la inervación que tienen y la posición respecto a la cavidad pélvica, se les asocia en anteriores o intrapélvicos y posteriores o extrapélvicos. En el grupo de nervios intrapélvicos tenemos al nervio del obturador interno, porque el externo fue descrito en el plexo lumbar, nervio rectal o hemorroidal, elevador del ano, nervios para alguna de las vísceras del piso pélvico y el nervio pudendo interno. Mientras que en los posteriores o extrapélvicos, nervio glúteo superior, piramidal, gémino superior e inferior y el nervio cuadrado crural. Como ustedes están viendo, jóvenes, son prácticamente ramos todos para músculos de la región glútea. Y el nervio glúteo inferior o ciático menor es otro nervio involucrado en los ramos extrapélvicos. Pero a este nervio, por la longitud que tiene, algunos le lo agrupan en los ramos largos que tiene el plexo sacro. Esquemáticamente, aquí tienen, jóvenes, al plexo sacro. Les dije, el primero que participa es el tronco lumbosacro producto de la fusión de L4 y L5. Ahí lo tienen. Ramos anteriores de S1, S2, S3 y S4. Entonces, ese es el plexo sacro. Ahora, a estos, como les dije, se le una el tronco lumbosacro y los ramos comunicantes de la cadena simpática que no se ve en este esquema.
¿Qué más les dije? Todo eso está pegado a la región sacra, cara anterior y obviamente agujeros anteriores sacros. Es decir, que confluyen. ¿Dónde confluyen? A nivel de la escotadura ciática mayor, que luego lo vemos en otro esquema. Ahora, hay literatura que la describe así. Tronco lumbosacro, ramo anterior de S1, S2, S3 y S4, le consideran como el plexo sacro, pero solamente para inervar estructuras del miembro inferior. Mientras que S4 y S5, asociado a ramos descendentes de S2 y S3, ¿qué hacen? Lo consideran como el plexo pudendo. ¿Por qué? Porque de ahí se van a originar nervios que van a inervar que la región perineal, genitales externos y también vísceras pélvicas. Es la otra forma como ustedes la van a encontrar en la descripción de todo esto que es plexo sacrococcígeo. Y además, hasta ahora de lo descrito, les he comentado que tiene ramos colaterales anteriores o intrapélvicos y posteriores o musculares. Y aquí tienen posteriores, generalmente músculos, para el glúteo superior, piriforme, cuadrado ocular. Y estos son los ramos intrapélvicos, pudendo, elevador del ano y los ramos viscerales que después vamos a comentar. Ubicando a este plexo ya en su misma posición anatómica, digamos, y estableciendo ya relaciones anatómicas. Este es el canal sacro, jóvenes. Se sobreentiende que por aquí desciende ¿qué desciende a este nivel, jóvenes? ¿O por qué estructura o estructuras está ocupada ahí el canal sacro? Romero, Diego. Doctor. Sería Diego. la cola de caballo de la Vale, cojequina. muchacho, muy bien, Diego. La cola de caballo. Entonces, la cola de caballo está configurada por, a este nivel, nervios sacros y van a emerger esos anteriores por estos agujeros sacros anteriores. Entonces, la forma geométrica, digamos, cómo es la configuración del plexo sacro. Este sería la base del plexo sacro, o sea, las raíces anteriores. Y después les dije que confluyen en el agujero ciático mayor. Entonces tiene una forma triangular cuya base está constituida por las raíces anteriores de ese medio. Pero así solamente es la ubicación del plexo sacro o está en relación con otras estructuras. Y en este esquema, jóvenes, se ve realmente prácticamente in situ al plexo sacro. Entonces, la conformación, les dije, L4 y L5. Ahí lo tienen a L4 y L5, contorneando la articulación sacroiliaca. Luego se comentó de que son ramos anteriores desde S1 hasta S4. Ahí lo tienen, jóvenes. Pero aquí, ¿cómo es la relación anatómica y con qué estructura muscular fundamentalmente? Músculo piriforme. ¿Y cómo se relacionan estos ramos anteriores del plexo sacro? S1 por el borde superior de este músculo. S2 y S3 por la cara anterior y S4 por su borde inferior. Pero no son las únicas relaciones anatómicas que tiene el plexo a este nivel. También tiene relaciones con ¿quién? Con la arteria glútea superior, la arteria pudenda interna y la arteria glútea inferior. ¿Más relaciones anatómicas? Sí, jóvenes. Pero no solamente relaciones anatómicas, sino estructuras que contribuyen
a la formación del plexo sacro. Esto es la cadena simpática de la región sacra, específicamente los ganglios simpáticos o vegetativos de la región sacra. Y ahí están los ramos comunicantes. Perdón. Los ramos comunicantes jóvenes para la conformación de este plexo sacro. Y el otro que contribuye, o sea, anastomosa para conformar este plexo sacro, vuelvo a repetir, está el tronco lumbo sacro. Entonces, ahí ustedes tienen la conformación nuevamente del mismo plexo sacro y sus relaciones anatómicas. Escrito hasta aquí, músculo piriforme y los vasos que acabo de comentar. Si bien es cierto que solamente estoy comentando arterias, es lógico suponer que cada arteria va acompañada de su respectiva vena. Descrito así, la ubicación y relaciones y conformación anatómica del plexo sacro. Este es endopélvico. Y miren ustedes, jóvenes, ¿qué pasa después con los nervios que se originan de este plexo sacro? ¿Hay algún nervio acá? Sí hay. Entonces, estos van a ser los ramos intrapélvicos. ¿Y los ramos posteriores o musculares se ven? No se ven porque se van hacia atrás, hacia la región glútea. Entonces, también es deductible de que estos ramos largos, fundamentalmente, este tronco grueso que ven acá, ese es el ciático, jóvenes, y se va fuera de la pelvis. ¿Por dónde sale de la pelvis? ¿Qué agujero les he dicho que se llama este? ¿Diego? ¿O el mismo que está acá? ¿Qué agujero? ¿Diego? El agujero ciático mayor. No te he escuchado bien. El agujero ciático mayor. Vale, agujero ciático mayor. Entonces, de aquí en adelante, jóvenes, ahora vamos a describir esos ramos que inicialmente hemos comentado. Colaterales o breves y el ramo largo. Entonces, aquí, chicos, a ver, vuelvo aquí. Esto es endopélvico. Plexo sacro conformado y sus relaciones anatómicas. Esto es endopélvico, Diego. No, no, doctor. Esto es exopélvico, jóvenes. Es específicamente la región glútea. Vista posterior. Región posterior de las bolsas escrotales. El esfínter anal. Ya sobreentiende que esto es medial. Esto es lateral. ¿Qué ramos colaterales, posteriores o extrapélvicos? Nervio glúteo superior. Este nervio glúteo superior, que proviene de L4, L5, S1, se hace extrapélvico. ¿Por dónde? Por el mismo agujero ciático mayor, pero siguiendo qué superficie, el borde superior de este músculo que es el piriforme. Y de ahí qué comportamiento tiene este nervio, obvio que transita junto a su arteria a este nivel, en medio de las superficies posteriores y anteriores de quién, del glúteo mediano y del glúteo menor. Y obvio, si transita a este nivel así, da pues la inervación respectiva a estos dos músculos y además que tiene un ramito que se prolonga lateralmente en dirección a la articulación coxofemoral para hacerse superficial, como ustedes lo están evidenciando a este nivel, y va a inervar que al músculo tensor de la fascia lata. Ese es el territorio de inervación que tiene este primer nervio.
Segundo nervio, jóvenes, glúteo inferior. Este glúteo inferior se origina de L5, S1 y S2. Igualmente, se hace posterior por el mismo agujero, pero contorneando el borde inferior del piriforme, a lo que yo le llamo agujero infrapiriforme, entre comillas. Vuelvo a repetir, entre comillas. Y después, ¿qué hace? Sus fibras se dirigen hacia la superficie interna del glúteo mayor, obviamente para inervar este músculo. Y puede haber ramitos que se prolongan y acompañan en el transitar o en la longitud de este nervio para dar inervación a la articulación coxofemoral. Obviamente, si el músculo piriforme es el músculo con el cual guarda estrechísima relación el agujero ciático mayor y estos dos primeros nervios que acabo de comentar y otros que después vienen, también va a ser inervado por ramo proveniente del plexo sacro y específicamente proviene del tronco lumbosacro más S1 y S2. ¿Qué otros ramos posteriores tiene? El nervio para los músculos gémino superior y gémino inferior. Y puede haber un ramito que contribuye a la inervación del músculo obturador interno. Ahora, ¿de dónde se origina este nervio? Directamente del plexo o del tronco lumbosacro. Igualmente se hace extrapélvico por el agujero ciático mayor y va a transitar por la cara anterior de los géminos para inervar tanto al gémino superior como al gémino inferior. Luego hay otro nervio que es para inervar este músculo más inferior de la región glútea, que es el cuadrado femoral, que lo tienen ahí ustedes. Y después, como ramo extrapélvico, al que les hice la aclaración que algunos le dan la tipificación o lo agrupan dentro de los ramos largos, es este que está acá cortado, que es el nervio fémoro-cutáneo posterior. Y este nervio fémoro-cutáneo posterior, que tiene gran relación anatómica con el transcurrir que tiene el ciático mayor y lo hace medialmente a este nervio. Obvio, también se hace extrapélvico por el agujero ciático mayor, borde inferior del piriforme. Desciende entre la superficie superior de los dos géminos y del cuadrado femoral, obvio, cubiertos por el glúteo mayor, y esta descripción que estoy haciendo de relaciones anatómicas es lo mismo para lo que es el nervio ciático en esta porción. Y después, ¿qué pasa con este nervio, jóvenes? Acá por si acaso está cortado el nervio. ¿Qué pasa con este fémoro cutáneo? O ciático menor también le llaman. Emite ramos cutáneos para la región inferior glútea, que son los ramos cluneales inferiores, y otro siguiente ramo cutáneo que se dirige de posterior a anterior, siguiendo el pliegue que forma la región glútea superior, perdón, la región del muslo superior con la glútea inferior, que son los ramos perineales para inervar, obvio, la piel de esta región del miembro inferior, miembro inferior, muslo específicamente con glúteo, hasta la región posterior de lo que son las bolsas escrotales. Y luego, jóvenes, ¿qué hace? No se queda en la región glútea, desciende por la cara posterior del muslo. Y al descender por la cara posterior del muslo, jóvenes, ¿qué hace? Inerva la piel de la región posterior del muslo hasta el vértice superior de la región
inferior de la región poplítea y superior de la pierna. Ese es el territorio de inervación cutánea de este nervio. Pero cuando está a este nivel, ¿qué haces? Obviamente, para ser cutáneo, tiene que perforar y perforar la aponeurosis, y a este nivel se va a anastomosar con otros nervios cutáneos, que son el safeno externo del ciático poplito externo, que es este, y a este nivel también va a establecer relaciones anatómicas con la vena safena menor o safena externa. Y el esquema que permite ilustrar este tipo de inervación de este nervio lo tienen acá, jóvenes. Este es el territorio de inervación que tiene el femorocutáneo posterior. También le llaman glúteo inferior o ciático menor. Entonces aquí están los ramos cluneales que les he comentado. Aquí están los ramos perineales. Y este es el ramo largo para la región posterior del muslo. Y la región poplitea y el tercio superior de la pierna en su región posterior. Hasta ahí la descripción de los ramos musculares extrapélvicos o posteriores. Ahora hablemos de los ramos anteriores intrapélvicos. Y el primer nervio, jóvenes, es este de acá. El nervio obturador interno. Y este obturador interno se origina de la cara anterior del plexo sacro, como ustedes lo están viendo ahí. Se hace extrapélvico a través de la escotadura ciática mayor, contornea la espina ciática, y otra vez regresa nuevamente, así que no se ve acá. Obvio, para dar inervación a este músculo que es el obturador interno. Otro ramo intrapélvico es este nervio para el elevador del ano, y que da ramitos inclusive para este músculo que es el coxígeo. Y un ramo intrapélvico es el pudendo, que más luego lo describimos, pero ya vayan ubicándolo ahí. Y también hay ramos viscerales. Entonces, antes de hablar de los ramos viscerales, hablemos de ese nervio, de este que les insinué que está aquí, jóvenes, el pudendo. Se hace extrapélvico igual, por el agujero ciático mayor, borde inferior del piriforme, y antes, ¿de dónde proviene, cuáles son sus ramos de origen de este nervio? S2, S3 y S4. Se hace extrapélvico contorneando la espina ciática, y cuando termina de contornear la espina ciática, como si volviese nuevamente a la fosa pélvica por detrás de este ligamento. ¿Y dónde específicamente se ubica? En la fosa isquiorrectal. Esto que están viendo ustedes ahí, esa es la fosa isquiorrectal. Y cuando ya tiene ubicación en esta fosa y haber traspuesto o contorneado totalmente la espina ciática, ¿qué hace? Se divide. Y la división general, o que la mayoría de bibliografías de las que dice ramos perineales y ramos dorsal del pene. Pero algunos, perdón, dorsal del pene acá. Pero hay otros, como ustedes lo están viendo en el esquema, que son los ramos perineales, y el otro es el ramo rectal inferior. Y este nervio rectal inferior, después que transpone la fosa isquiorrectal, ¿qué hace? Inerva la piel circundante de la región anal y al mismo esfínter externo anal. Ese es el territorio de inervación de este nervio rectal inferior, en este caso generalmente proveniente del nervio pudendo interno. Y aquí lo tienen nuevamente, ¿no? El que acabamos de escribir. Entonces, acá está su ramo perineal, su ramo peneano y el ramo rectal inferior.
Ya les dije, para inervar la piel circundante, el esfínter del ano, y algunos dicen ramitos inclusive para la región escrotal y del pene. Y el ramo perineal, que hace, jóvenes. El mismo ramo perineal propiamente dicho, sin aún hablar del nervio dorsal del pene o peniano, ¿qué hacen estos ramitos perineales? En el transcurrir que tienen la fosa isquiorectal, ¿qué hace? Da ramitos para inervar que a los músculos isquiocavernoso, bulbo cavernoso, y descendientemente ya al constrictor de la vagina, al bulbo de la vagina. Cuando ya está más superficial, al transverso superficial del periné y a la piel circundante de esta región. Y también al esfínter uretral externo. ¿Qué falta por describir? El ramo peniano. Y este ramo peniano, que tiene relación estrecha con el diafragma urogenital, jóvenes, transcurre por fuera de los vasos pudendos internos y por fuera. No se ve acá, por supuesto, pero ya ustedes saben cuál es la ubicación que tiene el ligamento suspensorio del pene, y después se dirige pues al dorso del pene para inervar las estructuras conformantes del pene, fundamentalmente con lo que es las arterias para los cuerpos cavernosos, esto en el caso del varón, y en el caso de la mujer, clítoris y labios menores. Entonces, ahí tienen la descripción del nervio pudendo con sus ramos perineales, ramos penianos o dorsal del pene y el rectal inferior. En otro esquema que permite ilustrar esto último que hemos comentado del nervio pudendo, lo tienen acá, jóvenes. Extrapélvico. A través del agujero ciático menor, borde inferior del piriforme. Acá está el piriforme. Cubierto siempre por el glúteo mayor y después se hace superficial. Aquí está el rectal inferior, obvio que ya no se ve el recorrido, los ramos perineales, y aquí está el nervio dorsal del pene. Y lo que faltaría por describir de los ramos intrapélvicos son los ramos viscerales. Y el esquema inclusive que está acá, jóvenes, permite nuevamente evidenciar el nervio pudendo, o los nervios pudendos en este caso, y después los ramos en que se divide. Pero solamente para comentar respecto a los ramos viscerales en relación al plexo sacro, que estos ramos provienen ¿de dónde? De S3, S4 y S5. Pero para poder inervar a las vísceras, se anastomosa con el plexo hipogástrico, que es un plexo vegetativo. Y después recién va a inervar, en el caso del varón, al recto y a la vejiga, y en el caso de la mujer, recto, vejiga y vagina. Entonces, hasta ahí la primera parte de plexo sacro con sus ramos intrapélvicos y extrapélvicos. Hasta aquí creo que no tienen inconveniente en poder o en la revisión de lo que es plexo sacro. Ahora hablemos, jóvenes, de los ramos largos. Ya les dije, algunos consideran solamente como único ramo largo a este nervio, ciático o isquiático. Pero hay quienes también consideran como ramo largo a este que ya les comenté, al fémoro cutáneo posterior, que inerva, que tiene sus ramos cluneales, perineales, y de inervar la región cutánea de la región posterior del muslo.
Entonces, el nervio isquiático. ¿Qué inerva, jóvenes? La respuesta es fácil. Grupo B, a ver. Brady, Valdés, Nina. No lo sé, doctor. Cónchale. A ver. Fernanda, Rocío, Soto y Carpio. Fernanda. Buenos días, profe, no sabría. Cónchale. Matías, Martín, Velázquez, Maldonado. Matías. No quiere responder. Plácido Hualcona. Don Plácido. Claudia Adela Rojas. Doctor, buenos días. Buenos días, don Plácido. No recuerdo, doctor. Su respuesta. Eh, los, los músculos de la pierna, No le del escucho. muslo. Los El músculos muslo. del muslo. Ya. Claudia Adela. Buen día, doctor. Buen día. Pensaba lo mismo que mi compañero, músculos de posterior del muslo. A ver, Claudia. De ser así, o sea, la pierna no tiene inervación. El pie no tiene inervación. ¿Tiene o no? Sí tiene, doctor. A ver si con esa pista, si alguien más responde algo más concreto. Marcelo Salcedo. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Los músculos de la pierna serían por los externos? Los internos no tienen inervación. No, no también, pues, pero... Michelle Romero. Bárbara María Loaiza. Buenos días, doctor. Buenos días. Michelle, después de tiempo se deja escuchar usted. Es que usted nunca me llama. Pero para que ocurra eso, debo ver Su respuesta. Bueno, también músculos de de la pierna, de externos internos. Yanela de los Milagros, Romero y González. Buenos días, doctor. Buenos días. No recuerdo la verdad. Cónchale. Piero Rojas. ¿Voluntario o voluntaria? Doctor, ¿puedo responder? ¿Con quién habla? Nagaru, doctor, buenos días. Buenos días, Nagaru. Escuchamos tu respuesta. Sería la parte posterior de los
músculos del muslo. También va a inervar a parte del aductor mayor. También todos los músculos de la pierna, también del pie, y también la planta del pie y la piel de la cara lateral de la pierna. Ya. En buena cuenta, Nagaru, y chicos, para todos, es toda la extremidad o miembro inferior, excepto Nagaru, ¿qué región del miembro inferior no es inervado por el ciático o isquiático o ramos provenientes de este nervio? Fácil, Nagaru, y está en relación con el anterior plexo que hemos revisado. ¿Te ubicas, Nagaru? Nagaru. No recuerdo, doctor. Chicos, de plexo lumbar hemos escrito el nervio femoral, ¿sí o no? Y que inerva los músculos de la región anterior del muslo. Y también hemos escrito al fémuro cutáneo lateral, desde el punto de vista cutáneo, este último nervio. Por tanto, todo el miembro inferior, así prácticamente todo, es inervado por el nervio ciático o isquiático, excepto estas dos últimas regiones que les he comentado, que son a expensas de nervios provenientes del plexo lumbar. Y además les decía, por lógica debe caer la respuesta. ¿Por qué, jóvenes? Si les estoy diciendo que es el último de los plexos que estamos revisando. No hay más plexos. El primero tuvo que ver con la inervación de la región cervical. El braquial con la inervación de todo lo que es miembro superior. El lumbar con la región pared abdominal y pared posterior y algunas zonas del miembro inferior, como les acabo de explicar. Y este último, o bien la región glútea y miembro inferior, excepto músculos de la región anterior del muslo y desde el punto de vista cutáneo la región lateral del muslo. Entonces, todo este territorio de inervación hacia el miembro inferior es realizado por este nervio. Entonces, este nervio se origina, obviamente, en el plexo sacro, como luego lo vamos a describir, y a medida que va descendiendo en su largo recorrido hasta el pie, tiene ramos musculares en la región del muslo, y cuando llegan al vértice superior de la fosa poplitea, generalmente a ese nivel, vuelvo a repetir, generalmente a ese nivel, lo describen que se divide en dos ramos terminales, en el ciático popliteo interno, o también llamado tibial simplemente, y los ramos terminales de este nervio ciático popliteo interno son el plantar medial y el plantar lateral. Y el nombre o la denominación de estos nervios ya nos está ubicando en qué superficie o territorio de inervación tiene. Y el otro ramo terminal del isquiático es el ciático popliteo externo, o también llamado peroneo común o fibular. Y que tan igual como el anterior, que tiene ramos terminales, también tiene dos ramos terminales que son el superficial y el profundo. De esto vamos a hablar a continuación, jóvenes. Ahí tienen, jóvenes. Ciático. ¿Y cómo está conformado de esa diferente descripción que hemos comentado del plexo sacro? Prácticamente es la continuación de
todas las estructuras que conforman el plexo sacro. Entonces van a estar involucrados en el origen de este nervio, el tronco lumbosacro, S1, S2, S3, los ramitos anastomóticos de la cadena simpática. ¿Y después qué hacen? Ya los he mostrado en el esquema, y si no, volvemos nuevamente, chicos. Este es el ciático joven. Es el nervio más grande, más voluminoso que tenemos en la economía. Algunos hablan inclusive del diámetro que puede tener de 1.6 a 2 milímetros de espesor. Entonces, ¿por dónde se hace extrapélvico? Obviamente, por lo que ya conocen esta estructura ustedes, por el borde inferior del músculo piriforme, paralelo al músculo ciático menor, por la disposición que tiene, o femorocutáneo posterior. Dice, algunos dicen equidistantemente o entre lo que es el isquion y el trocánter mayor, siempre por la superficie posterior de los géminos y del cuadrado femoral y protegido por el músculo glúteo mayor. Y después, cuando ya está en el inicio de lo que es el muslo, lo hace acompañado por los músculos flexores de la pierna, fundamentalmente por el bíceps dural. Obviamente que aquí no se ven las estructuras con las cuales guarda relación, pero es fundamentalmente con la arteria pudenda interna. Y en su largo recorrido que tienen jóvenes, obviamente aquí no da ramos, porque los ramos ya fueron los ramos musculares cortos están aquí, los extrapélvicos. Entonces, después que transpone referencialmente el pliegue glúteo inferior, da ramos musculares, y a medida que va descendiendo ya se divide en la región que les he comentado, el nervio ciático popliteo interno o tibial, o ciático popliteo externo o peroneo. Entonces, y aquí tienen jóvenes, al isquiático nuevamente. Aquí está el agujero ciático mayor, equidistante, les dije, entre el isquion y la tuberosidad o el trocánter mayor. Por si acaso, esto no es parte del fémur del ciático, este es el fémur cutáneo posterior. Desciende, jóvenes. Y cuando ya está en el inicio de lo que es el músculo, esto va a estar en relación con las inserciones a ese nivel del aductor mayor y de la porción corta del bíceps que lo tienen acá. Y si seguimos el recorrido que tiene este nervio, por detrás aquí va a estar ubicado la cabeza larga del bíceps, y después transcurre en el intersticio que tiene el bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso. Y a este nivel donde yo exageradamente le he puesto esta estructura, ese es el vértice superior, jóvenes, de lo que es la fosa poplitea, y ahí se va a producir la división de este nervio ciático, generalmente digo, el ciático popliteo interno, que lo tienen ahí, o simplemente tibial, y ciático popliteo externo o peroneo. Entonces, si decimos que esto es tibial, pues esto es más medial de la conformación que tiene la fosa poplitea. Ahora, ¿por qué remarco esto de la división general a este nivel? Inclusive algunos dicen que esta división es solamente ficticia, académica, para poder entender la descripción del transcurrir o la forma como se divide este nervio a ese nivel. Porque dicen que realmente el nervio ya viene así, ya con sus dos componentes, desde el mismo origen del plexo sacro. Y algunos dicen, es un solo nervio en su inicio y que después viene en la raíz del muslo o en la longitud media más o menos del muslo, puede producirse la división en estos dos ramos terminales que les he comentado. Entonces, pero lo clásico, vuelvo a repetir, y así se les evalúa, es que la división se ocurre en el vértice superior de la fosa poplitea.
Entonces, después que establece estas relaciones anatómicas a este nivel del ciático en el muslo, no solamente establece relaciones anatómicas jóvenes, sino le da ramos colaterales para inervar estos diferentes músculos. Y los ramos colaterales que dan este nervio en el muslo generalmente pueden ser únicos o dobles para inervar los diferentes músculos. ¿Y a quiénes inerva? A la cabeza larga del bíceps. La cabeza larga del bíceps. Mientras que la cabeza corta la describen que no está inervado por ramo colateral del ciático, sino por un ramito del ciático popliteo externo o peroneo. Y entonces, esta es una explicación. El ciático popliteo externo está acá. Entonces, pero aquí ya se está comentando de que es un ramito del ciático popliteo externo quien inerva la cabeza corta del bíceps. Pues entonces mayor razón para aceptar de que la división ya empieza mucho más arriba. Luego, ¿a quién más da inervación, jóvenes? Al músculo semitendinoso. Y a este músculo semitendinoso, como vuelvo a repetir, ahí están viendo ustedes el filete de nervio, lo aborda ¿por dónde? Por su cara anterior. Y por la longitud de este músculo puede ser superior o inferior en su cara anterior para su inervación respectiva. ¿A quién más inerva? Al semimembranoso. Igualmente por su cara anterior, y puede ser un solo filete o dos filetes de nervio. Y al otro músculo al cual inerva aquí, que está medio cortadito acá, es el aductor mayor, por su parte interna. Entonces, esos son los ramos colaterales que da el ciático en la región del muslo. Y ahí prácticamente, jóvenes, está completada la inervación muscular, tanto en su región posterior que la acabamos de revisar, como en la región anterior que fue a expensas del nervio femoral o crural, pero ya ese ramo del plexo lumbar. Lo que faltaba acá es escribir que hay un ramito del ciático que se desprende para inervar la articulación coxofemoral. Entonces, ramos colaterales para estos músculos que pueden ser únicos o dobles. Y de ahí la división de este nervio en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Entonces, hasta aquí lo dejamos al nervio. ¿Qué pasa después con este ciático ya con la división en la región poplitea? Entonces ahora sí ya tenemos que empezar a describir separadamente al ciático popliteo interno y al ciático popliteo externo. Vamos a revisar este primeramente, el ciático popliteo externo o simplemente el nervio tibial. Así lo van a encontrar también en la denominación. ¿De dónde proviene? Si consideramos el plexo sacro en sí en su formación. L4, L5, S1, S2 y S3. Algunos dicen prácticamente aquí se continúan la mayoría de fibras conformantes del nervio ciático. Ahora, ¿tiene relaciones anatómicas a este nivel, jóvenes? Obviamente de que sí, porque aquí muy aparte de estar en relación con estos músculos que forman el vértice superior de la fosa poplitea, ¿qué hacen? Jóvenes, aquí hay arterias, venas, está la cápsula de la articulación, ligamentos, y hay tejido adiposo. Entonces la relación anatómica inicialmente es con los vasos popliteos a este nivel. ¿Y cuál es el territorio real antes de hacerse la división en esos dos ramos que les he comentado del ciático popliteo? Hasta el anillo del sóleo. Y en este territorio, digamos, de la porción poplitea de este nervio,
tiene ramos. Y un primer ramo que luego lo vamos a describir, este es un ramo cutáneo. Está cortadito ahí. Y que lo revisamos luego. Entonces, este mismo nervio después se divide, como lo vamos a ver, y es el producto de su división, que es el tibial posterior, va a llegar hasta el maleolo interno. Ahora, a este nivel, este nervio ciático popliteo interno, ¿tiene ramos colaterales? Pues sí tiene, jóvenes. Y un primer ramo colateral es un ramito articular. Y luego, ¿tiene ramos colaterales para quién? Para inervar a este músculo que está cortado aquí, que son los músculos gastrocnemios o gemelos, y que sus filetes se introducen por la región superior, anterior y posterior. Tienen doble inervación estos músculos. Luego, un ramo para inervar este músculo que ustedes lo están viendo acá, que es el plantar delgado, que tiene poca masa muscular y después continúa un tendón largo que puede o no llegar a conformar lo que es el tendón de Aquiles. Un tercer ramo que tiene este nervio en la región poplitea es ramos para el músculo sóleo. Otro ramo es a este músculo que tiene esta disposición, que es el músculo popliteo, que los filetes para este músculo se introducen por su cara posterior. Este mismo nervio que se va a dirigir al músculo popliteo, va a tener un ramito para la articulación tibio-peronea superior y también un ramito para la membrana interósea que está a este nivel. El ramito articular, obviamente para la articulación en la rodilla, pero y la articulación también tibio-peronea superior, y que va a transitar generalmente con esas arterias que hemos comentado para formar el plexo en la articulación de la rodilla, igual. Y un sexto ramo es el nervio con la justa que se ve ahí, es el nervio interóseo. Entonces, esos son los ramos que tiene el ciático popliteo interno en la misma región poplitea. Entonces, quedaba pendiente la descripción de este nervio cutáneo. Y ese nervio cutáneo, jóvenes, que es el ramo cutáneo del ciático popliteo interno, la continuación está acá, como siguiendo la configuración que tienen los dos gemelos en su porción media. Y se denomina el nervio cutáneo sural medial. La otra denominación con la cual la van a encontrar es el nervio safeno externo o nervio safeno tibial. Un ratito, por favor. Aló. ¿Cuándo? Hoy día, no, mañana sí está la posibilidad de esto. Mañana, hoy día no. Tendrías que llamarme, Alberto, mañana me llamas, pero a esta hora no, porque justo estoy en clases, me tienes que llamar temprano. 7:30, 8, ¿ya? Listo, no te preocupes. Hasta luego. Entonces, ¿qué características tiene este nervio, jóvenes? En su recorrido transita junto a la vena safena menor o parva y va a inervar ¿qué? La piel de la región posteromedial de la pierna. Y transita ¿por dónde? Por la región externa o borde externo del tendón de Aquiles. Y cuando llega a la garganta del pie, se ubica ¿por dónde? A nivel del maleolo externo. Obviamente le da ramos cutáneos a esta región de la articulación del tobillo. Y esto también va a tener filetes
en dirección al quinto dedo del pie y también filetes anteriores cutáneos para el cuarto espacio interóseo. Ramitos también para la región posterior del talón, y a la articulación tibio-tarsiana y la astrágalo-calcánea. Entonces, esa es la forma como recorre esto que inerva y cómo termina este nervio sural medial o safeno externo, que es el ramo cutáneo del ciático popliteo externo. Este es el nervio que estamos revisando. Ahora, cuando transpone el anillo del solio, acá estas jóvenes, ya el nervio cambia de denominación. Y aquí simplemente en el esquema para que recuerden ustedes los ramos que da este ciático en la región poplitea para inervar estos músculos que les he comentado. ¿Qué pasa cuando después el ciático popliteo interno transpone el anillo del solio? Aquí está el nervio jóvenes y aquí está el continuar después de él transponer el anillo del solio. Obvio, por delante o cubierto por el músculo solio. Y cuando transpone este anillo del solio, el nervio ya se llama nervio tibial posterior. ¿Y hasta dónde desciende este nervio tibial posterior? Hasta la región posterior del maleolo medial o interno, y ahí va a estar ubicado el canal calcáneo. Y cuando transpone este canal calcáneo, este mismo nervio, jóvenes, da sus ramos o tiene su división terminal, que son los nervios plantares internos y externos. Entonces vamos a hacer la descripción de este nervio tibial posterior desde el anillo del solio hasta el maleolo interno, donde está el canal calcáneo. ¿Con quién se relaciona en su recorrido? Por fuera, obviamente, va a estar ubicado por fuera de la articulación tibio-peronea, que la articulación tibio-peronea está a este nivel. Se va a ubicar por detrás de los músculos tibiales posteriores y del flexor común de los dedos, y obviamente se va a ubicar delante de este músculo, que es el solio. Y si consideramos aquí el tendón de Aquiles, jóvenes, así va a transcurrir por su borde medial del tendón de Aquiles, borde medial. Y si no se ubican acá, jóvenes, aquí la pierna está en posición anatómica, pero en una vista posterior. Por tanto, esto es medial, primer dedo, maleolo interno. Esto es lateral, quinto dedo, maleolo externo. Y les hago esta aclaración. ¿Por qué? Porque la posición anatómica en la mano, o en el miembro superior, o cuando estamos en posición anatómica, dice los miembros superiores adosadas al cuerpo y con la palma de la mano dirigidas hacia ¿dónde, Nagarú? Hacia anterior, hacia afuera. Hacia afuera. O sea, ¿cómo es eso? A ver, no entiendo. O sea, las palmas, no es hacia afuera, sino como que hacia adelante. Hacia adelante, fuerte, Nagarú. Hacia Claro. adelante, así, hacia adelante. Entonces, de ser así, su primer dedo, Nagarú, ¿es lateral o medial? Lateral. Lateral.
Entonces ahí está la diferencia, jóvenes. En el miembro superior, en posición anatómica, el primer dedo es lateral, y en el miembro inferior, en posición anatómica, el primer dedo es medial. Entonces, ahí la aclaración. Entonces, transcurre por el borde medial del tendón de Aquiles. Y ya después vamos a ver cómo son las relaciones anatómicas en el pie, pero van a estar ubicados por detrás de los vasos tibiales y entre el tendón flexor común de los dedos y el flexor propio del primer dedo. Esa es la relación anatómica que tiene en el pie. Ahora, en este recorrido y con esas relaciones que hemos comentado, jóvenes, ¿tiene ramos este nervio? Sí tiene. Y uno de los primeros ramos que da son los ramos musculares profundos, ramos articulares, y tiene también los ramos cutáneos plantares que después vamos a ver más adelante. ¿Qué ramos musculares tiene y que obviamente están ubicados en la región profunda de la región posterior de la pierna? Primero tiene un ramito colateral para la parte más inferior de este músculo, que es el sóleo. Después tiene ramitos para el flexor largo del primer dedo, para el músculo tibial posterior y para el flexor. Este es el flexor largo común de los dedos y este es el flexor propio del primer dedo. Entonces, esos son los ramos musculares profundos. Luego, ¿tiene ramos articulares? Sí tiene ramos articulares. Para la articulación del tobillo. Y después ya viene la división. Cuando transpone este canal calcáneo en sus ramos terminales. Ya estamos llegando a la inervación de lo que es pie en la región plantar. Esta región, en el transcurrir que tiene por detrás del maleolo interno, lo evidenciamos mejor en este esquema. Ahí está el maleolo interno y aquí está el nervio jóvenes acompañado por las arterias respectivas, los vasos iliares, inclusive con la estructura, las vainas tendinosas de los músculos que transcurren a este nivel. Y cuando ya transpone esto, o sea, estamos acá, ¿cuál es el comportamiento de este nervio? Ahí, jóvenes. Entonces, aquí está el maleolo, ¿no es cierto? Y este es el nervio tibial posterior, ya en su división terminal, que es el plantar medial, esto que estoy señalando aquí. Y cuando ya, digamos, diagonalmente se va en dirección al quinto dedo, es el plantar lateral. Este primer ramo terminal del plantar medial, ¿qué hace? Tiene su recorrido en la planta del pie conjuntamente adosado a la que es la arteria plantar medial. Y transcurre por el borde medial de este músculo, que es el flexor breve de los dedos. Obviamente le da la inervación respectiva y también va a inervar a los músculos de la región medial del pie, pero hay dos músculos a los cuales no le da inervación. Ese es el aductor del primer dedo y la cabeza lateral del flexor breve del primer dedo. Entonces, aquí está nuevamente el plantar medial. Va a inervar a quién? Al flexor breve de los dedos, que lo tienen ahí. Va a inervar al aductor y al flexor. Este músculo no es inervado, por si acaso, por el plantar medial. Y cuando este plantar medial está más o menos a nivel metatarsiano, se divide en un ramo interno y en un ramo externo. Este ramo interno va a transitar y va a inervar el borde medial del pie, mientras que el ramo externo va a transcurrir
o recorre por debajo del flexor común, va luego a ubicarse en el primer espacio interóseo, y de ahí se va a dividir en nervios digitales comunes en los espacios primero, segundo y tercero, y después de estos nervios plantares digitales comunes, cuando están en la articulación metatarsofalángica, se dividen en nervios plantales propios hasta el borde medial del cuarto dedo. Entonces, a través de este nervio, que es el ramo interno, el medial del primer dedo, y todos los demás a expensas de este ramo externo, producto de la división de los nervios interóseos plantares como nervios digitales propios para la superficie lateral del primer dedo, superficies lateral y medial del segundo, igualmente el tercero y solamente el borde medial del cuarto. Entonces, ahí tiene la descripción de este ramo terminal del tibial posterior, que es el plantar medial. Ocurre con este que hace. Les dije, la descripción es que se va así, realmente hacia el quinto. Tiene ramos musculares en su recorrido, y los ramos musculares a los cuales se inerva a través de ramos laterales al cuadrado plantar, al abductor del quinto y finalmente al flexor del quinto dedo. Esos son los tres ramos musculares. Y después tiene un ramo superficial. Este es el ramo superficial, jóvenes. Esta es la división del ramo superficial. Como dos ramitos que se van a dirigir, digamos, haciendo similitud con el plantar medial en nervios digitales plantares comunes, y después se dividen en nervios digitales plantares propios para innervar ¿qué? Y ambas superficies del tratamiento de musculares que hemos comentado. Y de lateral, jóvenes, que de especial tiene. Miren, es uno de los arcos plantares del pie. Sigue la configuración de una de las arterias que da origen a uno de los arcos plantares profundos. Se dirige entonces como para que sea entendible, de la planta del pie como en dirección al dorso del pie. Y en ese recorrido que tiene, jóvenes, y que obviamente no se ve acá, ¿qué hace? Inerva o da ramitos para inervar ¿qué? Las articulaciones tarsianas y tarsometatarsianas. Inclusive a los músculos lumbricales que hay a este nivel. Y después, ¿qué hace? Se divide para inervar músculos que no tenían inervación a expensas del plantar medial, que son el flexor breve del primer dedo y al aductor de este dedo. Entonces, este es el ramo profundo al cual da inversión. Entonces, ese es el comportamiento del ramo profundo del plantar lateral, y este plantar lateral es ramo terminal del tibial posterior, y el tibial posterior es ramo del ciático popliteo interno. Ahora, si queremos más o menos hacer una comparación de lo que hasta ahora sabemos de inervación de mano con
inervación plantar del pie. Estos serían, pues, aquí estarían el ulnar y el mediano, comparativamente, digo, ¿no? Hasta ahí, jóvenes, ciático popliteo interno. Ahora hablemos del ciático popliteo externo o peroneo. Este es el nervio. Peroneo o peroneo común. De este nervio. Es para innervar los tegumentos de la región anteroexterna de la pierna y oreja, del dorso del pie. Porque la planta fueron explicados por esto: plantar medial y plantar lateral. Lo que falta es el dorso. Entonces ya ahí va a estar el ciático popliteo externo. Entonces estamos acá, jóvenes. ¿Cuál es el recorrido que tiene en la región poplitea? Obviamente lateral a la configuración de la fosa poplitea, lateral al ciático popliteo externo, y si es así, es muy poca la relación que tiene con los vasos popliteos, pero sí lo hace adosado al borde interno de la cabeza larga del bíceps. Y obviamente aquí va a estar más en relación con la región posterior del fémur. Y como ustedes están viendo ahí, ubicado por fuera de los músculos gemelos. Y otra relación importante de este nervio es que contornea la cabeza del peroné. Y ustedes saben que aquí en esta región de la pierna y en relación con este hueso están dos músculos laterales, que es el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo, los peroneos. Y no solamente este nervio tiene relación con la cabeza del peroné, sino también con la inserción de estos músculos peroneos. Ahora, ¿tiene ramos a este nivel el ciático popliteo externo? Sí tiene, jóvenes. Primero tiene ramos colaterales para la articulación de la rodilla, específicamente la región postero externa de la rodilla. Luego tiene un nervio cutáneo que recibe la denominación del nervio accesorio o safeno externo o safeno peroneo. Jóvenes. Y en su recorrido así de lateral, descendentemente sobre la superficie de los gemelos, se va a anastomosar con el safeno externo. Este es el ramo cutáneo que tiene el ciático popliteo interno, obviamente para contribuir a la inervación cutánea de esta región, y después se va a continuar como un nervio cutáneo sural medial. Entonces estamos hablando de los ramos colaterales de este nervio. Otro ramo colateral que tiene es el nervio cutáneo peroneo, que lo tienen acá, y este va a inervar los tegumentos en la región de la rodilla y también de la pierna, pero lateralmente hasta la garganta del pie. Y después tiene un nervio importante como ramo del ciático popliteo externo, que es el nervio tibial anterior. Que eso lo vamos a revisar luego. Entonces, esto fue una vista posterior, chicos, así. Y aquí de este nervio solamente se ven estos colaterales. Pero ¿cuál es el territorio amplio de inervación de este nervio? Está en la región anterior de la pierna. Y por tanto, para hacerse anterior, ¿qué tiene que hacer? Perforar, jóvenes. Aquí está el nervio. Perforar, les dije, las inserciones iniciales de estos dos músculos peroneos. Acá obviamente está cortado en este sector para que se ponga en evidencia el recorrido que tiene
este nervio peroneo o ciático popliteo externo, y cuando transponen las fibras de estos músculos peroneos, se divide, o en relación a estos dos músculos, se divide en un nervio peroneo superficial o músculo cutáneo, también lo denominan así. Y el otro nervio es el nervio tibial anterior o profundo. ¿Está claro, jóvenes? Superficial o músculo cutáneo y tibial anterior o profundo. Vamos a describir primeramente este músculo, jóvenes, el ramo superficial o músculo cutáneo. Aquí estamos, jóvenes. ¿Cómo es el recorrido de este nervio? Desciende entre, inicialmente, obviamente, esos dos músculos peroneos y después en el intersticio entre el extensor largo de los dedos y el peroneo. Algunos dicen, en el canal que forman estos dos músculos. Y a ese nivel, obviamente, le da ramos colaterales para esos dos músculos. Y después, más o menos, acá están los dos músculos a los cuales le da inervación. Cuando está, dice, en la unión del tercio inferior con el tercio medio de la pierna, ¿qué hace? Este mismo nervio, después que dio los ramos colaterales para estos dos músculos, ¿qué hace? Se hace superficial. Entonces, por eso es que se llama ramo superficial o músculo cutáneo. ¿Y por qué músculo cutáneo? Porque agarramos musculares y después cuando se hace superficial este nervio, aquí vienen los ramos cutáneos. Se divide en un nervio cutáneo dorsal medial. Y esto es medial, ¿por qué? Porque se va a la parte media del primer dedo y las caras vecinas del segundo y del tercer dedo. Entonces, en buena cuenta, va a contribuir a la formación de los nervios digitales dorsales del pie. Luego, tiene un ramo que es el cutáneo intermedio. Y este cutáneo intermedio, pues sigue también el dorso del pie, pero entre los dedos es el tercero hasta el quinto dedo. Y algunos escriben que puede haber un ramo cutáneo lateral, que va a dar ramitos calcáneos y obviamente para la región lateral del quinto dedo. Entonces, ese es el comportamiento de este ramo superficial del ciático popliteo externo para innervar los músculos peroneos y el extensor largo de los dedos, y después se hace superficial y están los tres ramos cutáneos que les acabo de comentar, y al final comportarse como nervios digitales dorsales de los dedos del pie. Ahora vayamos por el ramo tibial propiamente dicho, o también llamado tibial anterior, o ramo profundo del ciático popliteo externo. Aquí estamos, jóvenes. Del ciático popliteo interno, el ramo terminal es el tibial posterior, y del ciático popliteo externo, uno de sus ramos terminales es el ramo profundo, esto que estoy precisando aquí, o también denominado tibial anterior. ¿Y por qué tibial anterior? Porque se ubica pues en la región anterior de la pierna y siguiendo la configuración de la tibia.
Ahora, en este largo recorrido que tiene desde la cabeza del peroné hasta el pie, jóvenes, tiene diferentes relaciones anatómicas. En la región superior, ¿con quién establece relación anatómica? Primero, que transcurre lateral al músculo tibial anterior que lo tienen acá. Luego, relación anatómica también con el peroneo lateral largo, con el extensor largo del primer dedo y también da ramitos para el músculo interóseo. Ahora, obviamente que a este nivel agarramos para estos músculos que les acabo de comentar y no solamente son relaciones anatómicas. Y oreja no solamente tiene ramos musculares, transcurre junto a la arteria de la misma denominación, a los cuales también le da filetes de inervación a la estructura vascular. En la región inferior, o tercio inferior de la pierna, este mismo nervio, ¿con quién establece relación anatómica? Con el extensor largo del primer dedo, con los vasos tibiales, y cuando está más o menos circundante a lo que es la articulación del tobillo, este nervio tibial anterior, esto se divide en un ramo externo, o sea, lateral, y en un ramo interno. El ramo externo, ¿qué hace? Va a inervar ¿qué? Al músculo pedio, al extensor corto del primer dedo, puede dar ramitos para lo que es los músculos interóseos, esto, y obviamente interóseo dorsal es segundo y tercero, y ramitos para la articulación tarsiana y tarsometatarsiana. Y el ramito interno, esto va a dar inervación, o sea, va a tener el comportamiento de nervios digitales dorsales para las caras vecinas del primero y del segundo dedo, o sea, siguiendo la configuración del primer espacio interóseo. Obviamente aquí va a transcurrir acompañado junto de la arteria pedia y también va a dar filetes para la inervación a esta arteria. Y en su recorrido también da inervación a las articulaciones interfalángicas. Entonces ahí tienen los dos ramos terminales del ciático polito externo. Superficial, o músculo cutáneo, y profundo, o tibial anterior. Desde el punto de vista de inervación cutánea, jóvenes, aquí tienen la inervación de qué nervio es este, que tiene su ramo cluneal, su ramo perineal, hasta el vértice superior de la posterior de la pierna, es el nervio femorocutáneo posterior o ciático menor o glúteo inferior, así le dan la denominación. Esto considerado también algunos en la bibliografía como ramo largo del sural medial y del ramo cutáneo del peroneo. Aquí la inervación cutánea de la planta del pie, a expensas del tibial, del plantar medial, del plantar lateral y del sural lateral. ¿De qué plexo es este nervio? Que es el femorocutáneo lateral. ¿De qué plexo es? ¿Nadie?
Del plexo lumbar. Perdón, Del plexo lumbar, doctor. del plexo lumbar. Muy bien. Fémur cutáneo anterior. ¿Vamos de quién? También del plexo lumbar. Y aquí tienen, jóvenes, la inervación cutánea ya con la participación de todos los nervios que hasta ahora hemos revisado, no solamente plexo sacro, sino plexo lumbar. Región anterior del todo el miembro inferior, región posterior, hasta el filetito que hemos comentado del oblicuo externo en la forma del plexo subsartorial que les he comentado. Y aquí tienen, jóvenes, de lo último revisado del nervio ciático, ramo largo del plexo sacro. Ciático o isquiático es lo mismo, jóvenes. Y este es pues el responsable de ese cuadro clínico característico que digamos de relativa frecuencia, que son las ciatalgias en el olor que se presenta en la región posterior glútea o la longitud del miembro inferior por el trayecto que tiene, jóvenes, este nervio, que ahora ya lo saben y que revisen con más calma. ¿Cómo se divide? Hemos dicho en tibial o ciático popliteo externo, en simplemente peroneo o ciático popliteo externo. ¿Cuáles son los ramos terminales de este? El plantar medial y el plantar lateral, y los ramos terminales del peroneo común es el peroneo superficial o músculo cutáneo y el peroneo profundo o tibial anterior. Y ahí ustedes tienen el grupo de músculos a los cuales da inervación, que los les he escrito en el transcurrir de la clase. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes, la pueden hacer.